pero bueno. Bueno, hoy más que nada, como te mandé los videos del ciclo de mercado y de las zonas, porque normalmente esos son digamos que esos son los videos con los que siempre empiezo. Bueno, más que videos, son los temas con los que siempre empiezo. Claro. El principal tema que hay que dominar es el ciclo del mercado, ¿ok? De ahí parte todo, ¿no? Obviamente todos los temas que vamos a ver son súper importantes, no es como que te vaya a decir, oye, este es el más importante de todos, sino que al final todos los temas son importantes, todos hay que dominarlos, pero sin embargo el ciclo del mercado es como que es la base de la estrategia, porque si uno no tiene claro el ciclo del mercado, todo lo demás probablemente esté mal. Si estamos claros con el ciclo del mercado, ya tenemos una mayor probabilidad de que nosotros entremos bien al mercado. ¿Por qué? Porque el ciclo del mercado prácticamente lo que te dice es si comprar o vender. Ok. Literalmente sí, sí. Y obviamente igual algo, por ejemplo, yo tengo 3 años haciendo trading, ¿ok? Yo tardé año y medio en ser rentable, ¿ok? O sea, yo mi primer año y medio no gané ni $1, al contrario, fue más que nada como de invertir en cuentas, quemar en cuentas reales, tomar cursos, invertir en cursos, ¿no? Ese fue mi proceso. Obviamente que con el paso del tiempo, cada vez se va haciendo más fácil ser rentable. ¿Por qué? Porque pues cada vez hay más información en Internet, cada vez son más las personas que tienen resultados, entonces cuando personas tienen resultados y enseñan cómo poder tener esos resultados, pues ya es más fácil para las personas que están aprendiendo. Seguir, claro. Entonces, algo que entendí mucho en este tiempo que llevo haciendo trading es que si uno sabe hacia dónde va el mercado, ya es mucho más fácil saber si vas a comprar o vender. O sea, prácticamente el ciclo del mercado te va a decir, oye, vas a esperar compras o, oye, vas a esperar ventas. Literalmente eso es lo que te dice el ciclo del mercado, ¿no? Ok. Entonces, vamos a como que a repasar así muy, muy rápido el ciclo del mercado. Entonces, por ejemplo, yo normalmente siempre en todos mis análisis, en todos, siempre voy a comenzar analizando en diario, ¿ok? ¿Por qué en diario? En diario voy a empezar a analizar porque en diario voy a ver la tendencia principal del gráfico, ¿no? Voy a ver si la tendencia principal es alcista o es bajista. Por ejemplo, ahorita en eurodólar. En eurodólar enseguida se ve que el mercado ha estado subiendo y subiendo y Ay, sí. subiendo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la probabilidad es que sí, lo mejor es que yo siga comprando Buscando. junto con el mercado. Obviamente, no solamente es como que, lo veo alcista y yo voy a comprar, sino que siempre hay que esperar ciertas confirmaciones, ¿no? Que es lo que vamos a ir viendo en estas sesiones. Entonces, como por ejemplo aquí en eurodólar, en diario, eh, el ciclo siempre va a empezar con una W o un doble piso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí se aprecia perfectamente la W, ¿ok? Sí, Ahí está la total. W, y luego da el primer impulso. O sea, que en diario prácticamente apenas acaba de empezar el ciclo alcista, ¿no? O sea, podemos decir que este es el primer impulso, cuando normalmente un mercado tiene 3 impulsos, o puede tener más, o puede tener menos. Normalmente siempre el promedio va a ser el 3 impulsos, ¿no? Es muy raro que un mercado tenga solamente 2, y es muy raro que un mercado tenga más de 3 impulsos. Normalmente son 3, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con este mercado alcista en diario? Obviamente, si nos vamos a una temporalidad menor, podemos ver otros ciclos. Entonces, por ejemplo, aquí en 4 horas, si yo me voy a 4 horas, justamente ese doble piso que en diario se ve, por ejemplo, si me voy a diario, ese doble piso, si yo me voy a 4 horas, aquí, hablando exclusivamente del segundo piso, si yo me voy a 4 horas, en 4 horas prácticamente fue cuando empezó el ciclo en esta parte. Cuando lo hizo, claro. Entonces aquí hizo el doble piso, ¿ok? En 4 horas. Entonces prácticamente las temporalidades nos sirven para ir jugando con ellas e ir como que observando qué está pasando en cada temporalidad. Entonces yo lo que siempre busco es operar, si yo veo que en diario está alcista, yo Ajá. siempre voy a buscar operar compras en temporalidades menores, ¿ok? Menores. ¿Por qué? Porque hay una frase que dice que la tendencia es tu amiga, Es tu ¿ok? amiga, sí. Si la tendencia es tu Mis amiga, peores errores ha sido operar contra tendencia. claro, ¿no? Y créeme que sí hay estrategias para operar contra tendencia Ujú. y funciona, ¿no? Yo conozco amigos que operan en contra de la tendencia y les va súper bien. En lo personal, a mí siempre me ha gustado operar a favor de la tendencia porque
si uno opera a favor de la tendencia, vas a ganar todavía más dinero o más pips. Porque si operas en contra, estás operando retroceso. Un retroceso. Vamos a hacer un ejemplo de que un impulso tiene 150 pips y Claro, pero no es tan largo. un retroceso tiene 50. Entonces, ¿dónde vamos a ganar más dinero? Donde haya más pips. Del impulso, claro. En los 150 pips. Obviamente también entrando con una buena gestión de riesgo o relación riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, aquí en 4 horas empezó el ciclo, ¿ok? Aquí está, ¡pum! Normalmente, lo que queremos ver primero es que empiece el ciclo. Por ejemplo, yo aquí veo que aquí empezó el ciclo, ahí está la W, ¿no? La W clara, sí. Y normalmente vamos a ver que se forma un pequeño rango. A veces va a ser un rango muy pequeño, a veces va a ser un rango muy grande. No podemos determinar cuánto tiempo va a tardar un rango, eso no se puede saber. Lo que sí aconsejo siempre es esperar que empiece el ciclo, esperar siempre el primer impulso. Por ejemplo, aquí empezó el primer impulso y una vez que yo ya veo el primer impulso, lo que yo quiero es esperar el retroceso para operar a favor de la tendencia. ¿Ok? Entonces, en este caso, como me dio el primer impulso, yo literalmente lo único que debía haber esperado es el retroceso. Y entrar ahí. Y ese retroceso, por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber a dónde puede llegar el mercado? Bueno, el segundo video que yo te mandé de zonas de mínimos y máximos, para eso sirve. Una vez que ya tenemos claro que aquí empezó el ciclo y ya nos dio el primer impulso, ¿cuál es el segundo paso? Esperar el retroceso en alguna zona. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dicen nuestras zonas de mínimos? Siempre la más probable va a ser la última, que es esta. ¿Por qué esta es la última? ¿Por qué le llamo última? Porque es donde la última zona, Empezó el ciclo. exactamente, donde empezó el ciclo. Claro. Entonces, esa va a ser la más probable que se vaya a respetar, pero el hecho de que sea la más probable, no la más probable, la más segura, más que nada. Siempre va a ser la zona como que más segura, donde hay menos error, ¿ok? Pero eso no quiere decir que siempre se va a respetar esa. Que vaya a llegar a juro hasta ahí. Exactamente. Y aquí podemos ver claramente que pues no llegó a esta zona. Entonces, ahora, ¿dónde hay más zonas? Por ejemplo, cuando empezó a hacer el retroceso acá, vamos a pensar que no tenemos, a ver, vamos a pensar que no tenemos esta parte del gráfico, ¿no? Cuando empezó a hacer este retroceso, ¿cuál era la zona, digamos, de aquí para abajo más cercana? La zona más cercana era esta. Esa, ajá. ¿Por qué esa de ahí? Porque fíjate cómo aquí hace como que un pequeño retroceso y luego aquí toca y se va muy fuerte para arriba. ¿Ok? Entonces, la zona Y de siempre va a... igual manera, o sea, lo estoy viendo también como el mismo sentido del precio del otro lado de la W. Ahí también está respetando ese rango de precio. ¿Cómo? Otra vez, otra vez. Mira, sabes que rayaste desde acá, pero si Ajá. ves al otro lado de la W, Ajá. por ese rango de precio también lo está respetando. Claro, exactamente. Exacto. Entonces, la zona siempre va a ir en la mera mecha, nunca va a ir ni a la mitad del cuerpo, ni a la mitad de las mechas, siempre donde está literalmente en la mera puntita de la mecha, ahí va a ir la zona, ¿ok? Ay, Siempre, baby, perdón, ya va, que se me estaba apagando la computadora. Disculpa. no te preocupes. Ajá. Entonces, pues nada, prácticamente siempre va a ir en la puntita, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué hubiese pasado. Por ejemplo, ahí no había llegado, ¿no? Incluso, por ejemplo, por aquí empezó a subir. Entonces, igual en temporalidades menores hay más zonas, ¿no? Por ejemplo, aquí había otra zona. Aquí en una hora había esta zonita. ¿Ok? Fíjate cómo aquí había una zona en una hora y siempre en la puntita de la mecha, ¿no? La puntita de la mecha. Entonces, por ejemplo, aquí respetó esta zona. Esta zonita de aquí la respetó en una hora. Y fíjate cómo aquí en una hora empezó un ciclo pequeño. Mira, aquí empezó un ciclo pequeño, ¿no? Ahí está la W. Ahí está la W. Vamos a ver qué pasa el mercado ahí. Y fíjate, aquí ya Y se la ve. ya es el segundo impulso, ¿no? Para que veas que los ciclos se repiten. Los ciclos se repiten en diario, en 4 horas, en una hora.
en 15 Eso es días. lo que se llama la fractalidad, ¿cierto? Es correcto, eso es lo que se llama la fractalidad, es correcto, ¿no? De hecho, muy pocos conocen ese término de fractalidad. Sí, eso sí me lo había estudiado, pero, o sea, como que lo había leído mucho, lo había buscado mucho y al momento de llevarlo a la práctica no lo acoplaba en mi cerebro. Y ya Claro, después fue que entendí lo de ya va, la fractalidad es que esto pasa en 15, esto pasa en una hora, esto pasa en 4 y esto pasa en diario. claro, es correcto. Era O sea, más fácil que me lo explicaran los libros así. sí, a veces, mira, algo que hay que tener en cuenta cuando, por ejemplo, no estamos estudiando en una academia. Normalmente cuando la gente empieza en trading, ahorita, pues como ya hay mucha información de trading. Por ejemplo, yo hace 3 años cuando empecé en trading no había tanta información, era Ajá. muy poca, ¿no? De hecho, las academias en ese entonces eran muy pocas las academias igual. Este, cuando yo empecé, o sea, habían libros, pero eran libros muy antiguos, ¿no? Libros de hace 10, 15, 20 años, entonces no es que no sirvan esos libros, pero pues es como todo, o sea, el mercado evoluciona, o sea, el mundo constantemente está evolucionando, están saliendo cosas nuevas, tecnologías nuevas, por lo tanto, eh, yo creo que ya los libros de hace 20 años no es que ya no sirvan, sino que ya en la mayoría la información ya es obsoleta, ya hay información más actualizada, eh, hay información que funciona todavía mejor que la de hace 20 años, ¿no? Entonces, ¿Sabes qué me pasó mucho? Y eso no sé si es algo que noto yo o que estoy loca, pero a veces yo siento que los patrones como los chartistas, así que son como lo más clásico, ya siento que es que a veces no se respetan, no han cambiado o algo por el estilo. mira, te voy a decir algo muy, muy muy importante de respecto a, por ejemplo, a pensar sobre chartismo y cualquier... Mira, en trading hay muchas estrategias, así como, por ejemplo, en el mundo de la música hay que si el rock, el pop, el electrónica, el Ujú. reggaetón. En el trading hay distintas estrategias. Por ejemplo, yo utilizo las estrategias de ciclos de mercado y falsos rompimientos. Hay quienes utilizan Fibonacci, hay quienes utilizan chartismo, hay quienes utilizan soporte y resistencia. Entonces, hay múltiples estrategias, ¿no? Y no es que, por ejemplo, a veces pareciera que una ya no funciona, no es que no Ok. funcione, sino que a veces lo que el libro dice, muy raramente una figura se va a respetar tal cual como el libro dice. ¿Cuándo Ujú. vamos a poder validar, por ejemplo, todo lo que se aprende? Yo todo lo que he aprendido yo siempre creí que todo lo que me enseñaran se iba a dar tal cual en el mercado. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Que lo que me enseñaban, yo pensaba que eso era la verdad y esperaba y analizaba de Así acuerdo a que lo que sí. me enseñaban. Pero, ¿qué es lo que yo no hacía? Lo que yo no hacía era verificar la información. Cómo verificar esa información? Yéndome al pasado de los gráficos a hacerle backtesting, ¿no? El backtesting es estudiar el pasado de los gráficos, cómo se dieron las entradas y los movimientos. Entonces, con respecto a cualquier estrategia, sea chartismo, Fibonacci, lo que sea, para validar una estrategia hay que hacerle primero backtesting antes de poder ya querer operar en una cuenta, ya sea demo real. Yo creo que lo más importante es primero verificar esa información con el pasado de los gráficos y ver qué tal funciona. Porque incluso, por ejemplo, yo mi estrategia, sí las bases del ciclo de mercado obviamente la aprendí de algún mentor, pero lo más importante de mi estrategia, que es los falsos rompimientos, que eso lo vamos a ver más adelante, es como que lo último, eso literalmente, o sea, sí lo escuché de alguien como que hay que esperar los falsos rompimientos, pero nunca fue como que me dijeron cómo es el falso rompimiento, qué tanto tiene, cuáles son sus características especiales. Nunca me dijeron eso, solo me dijeron, esperan el falso rompimiento, pero no es como que me hayan dicho, mira, esto es el falso rompimiento. Solo me dijeron como que espéralo, pero nunca me explicaron a detalle lo que es el falso rompimiento. Ok. Y eso lo fui aprendiendo solamente haciendo backtesting, 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 backtesting. Y a punta de puro backtesting fue como yo desarrollé o terminé de pulir mi estrategia y gracias a eso me hice rentable. Entonces, toda la información que tú siempre investigues o leas, trata como que de cuestionarla, ¿no? Y cuestionarla en el aspecto de ver si realmente sirve, funciona o no funciona. Eso es lo que siempre yo digo. ¿Sabes también qué me pasa, Rafa? Y esto sí te lo digo muy personal. Yo a veces siento, al principio sobre todo,
empecé como a bombardearme de información y a seguir tanta gente y tantos traders y tantas estrategias y tantos análisis que llegó un momento que ya veía todo como arroz con mango, o sea, súper revuelto. Y ahí fue donde me di cuenta. Al principio yo no sabía tanto y yo dupliqué esas cuentas porque realmente yo lo veía muy simple. Claro. Y después, cuando me fui llenando información y como que este análisis y este análisis y este análisis, ya yo veía compras, ventas, regalar, veía todo en el mismo momento porque dije, me llené de tantas estrategias y de tantas maneras de ver los gráficos que como que se me ensució la cabeza, ¿sabes? Claro. Y Sí, de sí, verdad, ahorita yo dije, yo estaba, o sea, yo seguía una gente aquí de Colombia y fue como, empecé a, sonará feo, pero lo hice, lo hice. Empecé como a compararlos con ustedes y empecé a comparar realmente como los beneficios de estudiar ambas estrategias. Entonces yo veía por lo menos estos, a veces hacían muchas entradas o recomendaban entradas de 1 a 1 y con un riesgo, o sea, los stop loss eran súper altos y yo decía, pero es que yo siento que así no es, o sea, claro. yo siento que por ahí no es. Si a ellos les funciona, buenísimo, pero si yo realmente quiero tener un beneficio, mi stop loss tiene que ser muy reducido para amortiguar mis pérdidas y muy largo para yo poder ver una ganancia. Claro. Entonces, cuando empecé como a estudiarlos los dos, a los dos, a los dos, yo dije, ya, descarté a esta gente y me quedé. Solamente te seguí a ti y a Manolo. Que sé Claro. que Manolo creo que también es de la academia, ¿no? Y también él también es educador. Y ya, o sea, te lo juro que dije, analizo lo que yo vea y lo sigo a ellos dos y ya, porque si no, me di cuenta que uno se embasura en la cabeza viendo tantas cosas también. Sí, sí, sí. De hecho, a mí igual me pasó lo mismo. Eso es parte del proceso de ser un trader. O sea, y más cuando, eso pasa más cuando no tenemos como que digamos que un guía o un mentor. Eso es lo que yo llamo, por ejemplo, o sea, yo nunca tuve como que alguien que me dijera, ah, vas a hacer esto y esto y esto. O sea, sí tenía, o sea, tenía acceso a academias, pero pues era como que muy general todo, ¿no? Eso era como que muy general, grupos grandes y así. Entonces, cuando ya tienes más como un mentor personalizado, pues obviamente te puede poner mejor atención porque pues como que te va conociendo y sabe guiarte, ¿no? Entonces yo tampoco lo tuve. De hecho, creo que ninguno de nosotros lo tuvimos. No, Manolo, o sea, bueno, Manolo sí, él siempre se guió de otro trader, pero yo siempre como que dije, voy a aprender un poco de todo y pudo haber sido tanto bueno como malo. Bueno porque pude conocí muchas estrategias, malo porque perdí mucho tiempo conociendo muchas estrategias, pero al final yo creo que hay que probar de todo para ver qué es lo que más te funciona a ti. Entonces, eso fue lo que yo hice. O sea, mi experiencia fue, probé de todo para ver qué es lo que más se acopla a mí, porque, pues, o sea, pues eso fue lo que yo hice en su momento, ¿no? Claro. Entonces dije, no, pues me voy a quedar con esto, no porque sea lo mejor que exista, no es que mi estrategia sea la mejor, sino que al final Fue lo lo, que te funcionó. fue lo que me funcionó. Y hay una frase que dicen que la estrategia no hace al trader rentable, sino que el trader hace rentable a la estrategia. Y eso es 100% cierto, ¿no? Porque cada persona usa una estrategia distinta y pueden haber muchas personas rentables. Entonces, realmente no es que una estrategia sea mejor que otra, sino que es que qué tan bueno eres tú mismo con tu propia estrategia. Porque, por ejemplo, si yo en lo personal, con esa estrategia llevo un poco más de un año, o sea, solamente usando esta. ¿Qué ha pasado en ese año? Pues yo, o sea, no puedo decir que soy un experto en la estrategia, porque para ser un experto puede tomarme 5 años, pero, pero ya la empiezo a conocer y la empiezo a dominar. Entonces, ese conocer y dominar mi propia estrategia y solamente enfocarme en mi propia estrategia hace que cada día me vaya siendo más experto en mi estrategia, la vaya dominando más y eso se refleja en tener buenos análisis, buenas entradas, pues obviamente que crezca tu cuenta, la confianza aumenta en uno mismo a la hora de estar operando. Entonces, cuando la persona o el trader se mantiene solamente enfocado en una sola estrategia, es ahí cuando se vuelve rentable porque el mercado no le teme a quien conoce 1000 estrategias.
el mercado le teme a quien ha practicado 1000 veces la misma estrategia. ¿Por qué? Porque Claro, si tú practicas 1000 veces la misma cosa, en algún punto te vuelves experto en solo eso. A lo mejor no vas a conocer 10 cosas o 100 cosas, vas a conocer una sola, pero vas a ser un experto en esa sola cosa y eso a ti te va a permitir monetizar eso en lo que eres experto, porque pues hay mucha gente allá afuera que no es experta en ciertas cosas. Cuando uno ya tiene el conocimiento, lo puede monetizar o puede impactar de una forma positiva, ¿no? obvio. Entonces, lo que pasa con las estrategias de trading, y es normal, ¿no? O sea, yo te digo, o sea, yo tardé año y medio en ser rentable porque me dediqué solamente a conocer muchas estrategias que al final dije, ¿sabes qué? Conocer muchas no va a llevar nada, sino a ser un experto en una sola, ¿no? Así, así me siento yo ahorita. Claro, Así me siento yo ahorita, o sea, conocí tantas que me quedé como que no, ¿qué hice? claro. O sea, mi recomendación ahí es que ahorita definas tu estrategia, qué estrategia quieres usar, y ya que la definas, o sea, por ejemplo, yo lo que vamos a ver conmigo en esas sesiones es prácticamente yo te voy a enseñar mi estrategia desde cero. Ahora, Pero es que una de las que más he entendido es la tuya, o sea, la que he entendido y la que a simple vista, por ejemplo, tú muestras el gráfico y dices, bueno, yo recomiendo esto porque siento que tal moneda va a subir y tal, y apenas veo el gráfico, sabes que llega un momento que a veces tú ves el gráfico y como que el gráfico te habla. claro, Y siento que ajá, apenas veo el gráfico, sí logro ver lo que tú estás diciendo. Entonces digo, ok, lo veo, o sea, lo veo y no he pasado ninguna raya, no he trazado nada, lo veo. claro. Y por eso siento que es una de las que más me ha gustado, porque es como más sencilla, no sé. Sí, o sea, al final hay una frase que aplica en todo, tanto en el trading como en la vida, que dicen que mientras más sencillo, mejor. Que a veces nosotros los humanos somos los que nos complicamos en todo y queremos Sí, hacer, queremos hacer las cosas tan complicadas y obviamente al hacerlas tan complicadas, pues como que nos podemos frustrar, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan complicado que nos terminamos frustrando, pero cuando hacemos tratamos de hacer las cosas más sencillas posibles, pues obviamente todo va más tranquilo, todo va fluyendo. Entonces yo, o sea, prácticamente en estos 3 años he entendido que mientras más sencillo sea el trading, el análisis, la toma de decisiones, pues obviamente más tranquilo vas a poder estar porque no es como que, o sea, imagínate abrir tu pantalla y tener 15 indicadores al mismo tiempo. O sea, vas a ver tantos indicadores que vas a decir, o sea, te van a confundir. Pero ¿qué pasa si abres tu pantalla y solamente tienes 3 líneas y dices, si llega esta y me confirma, entro, y si no me confirma, simplemente no entro? Pues es más sencillo porque ya solamente te estás basando en 3 líneas y no en 15 indicadores, ¿no? Entonces, ahí, yo, o sea, yo hasta el día de hoy siempre trato de buscar, yo sigo trabajando en la simplicidad siempre en mi trading. Siempre, o sea, si te das cuenta, o sea, yo puedo considerar que mi análisis es súper sencillo, pero ¿dónde está o sea, muchos pueden ver mis videos en YouTube y todo, e incluso podría hasta vender mis señales, pero simplemente les digo, prefiero publicarlo gratis, pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos para empezar no tienen mi experiencia de traders. Ellos no, si no están en mi academia o no están en mis mentorías, ellos no conocen mis confirmaciones. Entonces, ellos van a esperar las zonas, pero no van a saber qué, por ejemplo, no van a saber ni qué tipo de velas esperar, ni el falso rompimiento, ni cuánto es el parámetro del falso rompimiento, si confirma o no confirma. Entonces, eso es lo que hace la diferencia en que mi análisis sea sencillo, porque mi análisis es sencillo, pero la experiencia que traigo y lo que espero en esas zonas es lo que hace la diferencia entre hacer una buena entrada y no, o incluso cuánto usar de stop loss, si lo que estoy usando es correcto o no es correcto. Entonces, cuando las personas no tienen esa información, por más que vean los videos y todo, sí pueden sacarle provecho a los análisis, pero no como deberían porque no conocen la estrategia a fondo. Cuando ¿sabes obviamente, qué no pasaba contigo? O sea, hay veces que haces unos análisis y yo le doy seguimiento. Y le doy seguimiento y le doy seguimiento. Y cuando, por ejemplo, están las dos zonas que marcaste, que si está aquí, está aquí. Y me ha confundido el hecho de la confirmación para saber si entro ahí o no entro ahí o espero la siguiente zona. claro, Y me quedo como, o sea, si no es una confirmación que yo ya conozca, que veo muy clara, a veces no entro. claro, es correcto. Sí, a veces.
esa pequeña paciencia de esperar la confirmación correcta va a ser la diferencia entre que nuestra entrada sea buena o no. Literalmente, esa paciencia es lo que la mayoría de las personas siempre les aturde o siempre termina como que costándole a las personas es la paciencia, porque, o sea, la Claro. paciencia no es algo con lo que nacemos. O podrán haber personas muy pocas que sí, por genética, pero la mayoría de las personas no, entonces nos toca desarrollarla. A mí, o sea, yo crecí en un ámbito donde todo era muy rápido. O sea, no, nunca, no, yo no me desarrollé en un ámbito de paciencia, yo me desarrollé en un ámbito de rapidez Ujú. y a mí sí me ha costado, o sea, todavía me sigue costando, ¿no? Ahí Pero va. gracias al trading lo he podido trabajar. Entonces ahí es cuando uno ve, cuando ya ve más allá del trading, cuando uno ve más allá de solamente ganar dinero, sino que ve que el trading es una herramienta de autoconocimiento o de mejora continua, hablando personalmente, interiormente, ¿no? Ah, yo Ahí me sí. quedé loca cuando empecé a hacer trading, Rafa, como la cantidad de emociones que yo empecé a conocer de mí, que no sabía que estaban ahí. O sea, que yo me quedé como, porque yo estoy así de ansiosa, porque yo estoy así de estresada, porque yo estoy así de impaciente, que yo me quedé como, wow, o sea, y ya ahí yo dije, ok, esto te sirve para hacer trading, pero es que te estás conociendo como tú eres, o sea, como tú eres y ya. Claro, o sea, yo por ejemplo, yo nunca había tocado emociones tan fuertes, o sea, antes de que yo conociera el trading, jamás había tocado emociones tan fuertes como cuando ya estuve dentro del trading. O sea, por ejemplo, cuando uno quema una cuenta, o sea, a mí me ha tocado quemar cuentas de $5,000 y quemar una, o sea, y cuentas donde me costó meses llegar a $5,000. O sea, donde abrí una cuenta de 1,000, la llevé a 5, o sea, no se perdió toda, se perdió el 70% de la cuenta, pero imagínate el trabajo de 1,000 a $5,000 de meses de esfuerzo, de dedicación, perderlo en una semana, obviamente me He pasó por, quemado cuentas, pero de 200. no, y obviamente cuando quemamos es por falta de experiencia o por la falta de información, ¿no? Entonces, obviamente, pues fue parte de mi proceso, pero en ese momento, cuando yo perdí el 70% de lo que, Me o sea, dolió. cuando perdí el 70% en 3 días de lo que me costó hacer en 4 o 5 meses, o sea, yo sentí, o sea, yo entré en depresión 4 meses. O sea, yo cuando me pasó eso dejé de operar 4 meses en real. O sea, yo no operé en 4 meses para nada. Pero lo que sí me dediqué esos 4 meses fue a analizar mis errores. O sea, me dediqué, dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, perdí mucho dinero. O sea, me dolió tanto, tanto, tanto que dejé de operar 4 meses, pero gracias a esos 4 meses pude pulir mi estrategia Y y regresaste. y fue cuando ya descubrí más cosas del mercado que no estaba viendo y eso nadie me lo enseñó. Eso literalmente lo tuve que descubrir Solito. por aceptar mis errores. O sea, solamente, no lo hubiera descubierto si no lo hubiera aceptado. Solamente por el hecho de haber aceptado que dije, ok, no fue el mercado, fui yo. Porque bien pude haberme justificado y decir, ah, pinche mercado, me hizo perder dinero. No, sino que dije, fui yo, por mi culpa perdí $5,000. Ahora tengo que tener la humildad de ver qué fallé. Y gracias a tener esa humildad de ver qué fallé, cuál fue mi error, fue que pude llevar ya mi estrategia al siguiente nivel y obviamente la rentabilidad también la llevé a un nivel, digamos que donde uno está en paz consigo mismo. O sea, mientras menos emociones tengas a la hora de estar operando, más tranquilo vas a estar tranquilo, tranquila vas a estar. Y obviamente eso se traduce en que cuando estés operando, si tú estás tranquilo, si tú estás paciente y no tienes tantas emociones, pues obviamente puedes tener esa paciencia de esperar tanto confirmaciones como cuando estás dentro de un trade que puede tardar meses o puede tardar, bueno, vamos a poner meses, Uy, ¿no? a mí eso me ha costado. Como tú no tienes idea sobre el esperar ¿sabes? Para que llegue a Take Profit. Sí, eso también es un proceso, no es algo fácil. Mira, yo me acuerdo que yo agarré una contigo, que viste esa idea de, era, ¿cuál? Euro GBP. Pero Ya, te estoy hablando hace meses, que se dio una bajada, pero... Y yo la agarré, o sea, cuando te digo que en un punto hermoso, bello, precioso.
y tú habías dicho, va a llegar hasta acá. Y yo en el fondo sabía que iba a llegar hasta ahí. Y eso, mira, dio como un recorrido chiquitico y yo cerré. Ya, O sea, días después veo el desplome que se dio y yo me quería morir. pasa. Yo decía, ¿por qué lo cerré? Y eso es justamente lo que, a eso se llama, bueno, hay varios aspectos ahí, ¿no? Pero principalmente es el autocontrol. Y el autocontrol no es algo que nos enseñan. O sea, autocontrol, o sea, eso no nos enseñan, nadie nos enseña. Entonces es algo que tenemos que aprender y desarrollar en el trading, porque si no tenemos autocontrol de esas decisiones, siempre vamos a estar cerrando. Entonces eso también Sí, va me por, ha gustado, en serio. sí. Bueno, vamos a seguir con la parte técnica. Entonces, nada, prácticamente es esperar como que esas zonas y, o sea, las zonas nos van a servir para esperar confirmaciones, ¿ok? No, o sea, simplemente si llega a la zona y nos confirma, vamos a entrar, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que siempre nuestro sistema de trading, bueno, al menos el mío, tiene 5 confirmaciones, ¿no? Entonces, las primeras son los videos que te compartí, que es ciclo de mercado, zona de mínimos o máximos, y la tercera es lo que vamos a ver hoy, se llama acción del precio, ¿no? Ya las siguientes sesiones vamos a ver las otras dos, que son también muy buenas, ¿no? Como te dije, todas son importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy vamos a ver, ya vamos a hablar de acción del precio, ¿no? Entonces, en acción del precio, que es prácticamente lo que vamos a estar esperando de confirmación en las zonas, el tipo de velas que vamos a esperar en las zonas, es acción del precio, es simplemente la lectura e interpretación de las velas, ¿ok? Cada vela siempre nos da información y esa información nos sirve para tomar decisiones. Entonces, si nosotros aprendemos a interpretar las velas o la información que nos va dejando el mercado, pues obviamente eso nos va a permitir poder tomar una mejor decisión, ¿ok? Entonces, dentro de la acción del precio, existen 3 tipos de velas o 3 categorías de velas. La primera categoría son las velas de indecisión, que esas yo creo que son las más comunes, las que todo el mundo conoce, ¿ok? Las velas de indecisión simplemente vamos a definirlas como velas donde el mercado no tiene Claro. una dirección, ¿no? No tiene una dirección, o sea que simplemente el mercado no sabe si subir o no sabe si bajar. Simplemente así las vamos a definir. Por eso se llaman indecisión. ¿Por qué? Porque no hay una decisión. No hay, o sea, simplemente o sea, no hay algo concreto en el mercado, sino que hay duda en el mercado. ¿Ok? Entonces, ese tipo de velas son las dojis, ¿no? Son las dojis. Hay 2 tipos de dojis. Le pueden dar múltiples nombres, ¿no? Si nosotros nos podemos, o sea, yo me puse a leer en su momento libros de acción del precio. Hay Ah, tantos libros de acción del precio y hay tantas velas. O sea, si nos ponemos a hacer un resumen de las velas que existen, creo que no terminaríamos. O sea, haríamos 5 libros o más todavía, ¿no? Y al final, todos esos 5 libros se van a resumir en lo que vamos a ver hoy. ok. ¿Ok? Entonces, las velas dojis pueden haber de cuerpo grande o pueden haber de cuerpo pequeño, como las que están acá al lado. ¿Ok? Lo que no nos, o sea, mientras más pequeño sea el cuerpo, más es una doji o una vela de indecisión. ¿Ok? Claro. Mientras más grande sea el cuerpo, como que no entra tanto en indecisión. ¿Ok? Entonces, siempre las más válidas son las que tienen cuerpo pequeño y obviamente también las que tienen una mecha muy larga. Entonces, la característica principal de una vela doji, la principal característica es que este tipo de velas, la mecha, es al menos la mitad del tamaño del cuerpo de la vela. ¿Ok? Obviamente hay velas que son más grandes. Ay, vamos a ver qué pasó acá. Lo animal esto. Entonces, estas son las velas dojis. ¿Ok?
Yo pensaba, o sea, te lo juro que yo pensaba que solamente las doji era única y exclusivamente las que no tenían cuerpo, sino que solamente el cuerpecito era muy, muy chiquito. No Ya. sabía que entraban también en categoría de las doji las que tenían cuerpecito. Sí, obviamente que las más válidas siempre van a ser estas. Claro, O sea, por ejemplo, yo entro mucho en las velas dojis. Obviamente que también hay que saber por qué se entra en una vela doji, que eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, las velas dojis marcan indecisión, o sea, no hay como que dirección. Entonces, ese es el primer tipo de velas. Y ese tipo de velas normalmente van a empezar a aparecer antes de que se dé un movimiento fuerte, ¿ok? O sea, por ejemplo, vamos a pensar que el mercado viene subiendo, ¿no? Vamos a pensar que aquí el mercado empezó un ciclo alcista, ¿no? Hizo su W, dio su primer impulso y empezó a hacer su retroceso, ¿no? Entonces, vamos a pensar que igual aquí tenemos nuestra zona de mínimos, ¿no? Por aquí estamos esperando una zona. Entonces, cuando el mercado empieza a llegar cerca de la zona, vamos a empezar a ver este tipo de velas. Probablemente primero veamos estas grandes y ya luego ok. veamos estas con cuerpo pequeño y mechas muy largas, ¿no? Que empiezan a marcar indecisión en el mercado, ¿no? ¿Ok? De ahí viene el segundo tipo de vela, son las velas de agotamiento de tendencia, ¿ok? Estas velas, a diferencia de las velas de indecisión, esto lo que nos marca es que ya hay agotamiento de una tendencia, o sea que ya vamos a pensar que el mercado viene subiendo y si el mercado viene subiendo y de repente aparece una vela de indecisión, quiere decir que, perdón, aparece una vela de agotamiento de tendencia, quiere decir que ya la fuerza alcista se está terminando. ¿Y cuáles son esos tipos de velas? Dentro de las velas de agotamiento de tendencia, vamos aquí a definirlas como velas que indican que el mercado ya está perdiendo fuerza alcista o bajista. ¿Ok? O sea, eso es lo que indica, ¿no? Que ya la fuerza alcista o bajista se está terminando, que ya están liquidando las compras o que ya están liquidando las ventas. Eso es lo que significa las velas de agotamiento de tendencia. ¿Ok? Y estas velas de agotamiento de tendencia hay dos áreas, o bueno, sí vamos a llamarle dos áreas, ¿no? Hay la primera vela de agotamiento de compradores, ¿no? Ese es el primer tipo de vela, vela de agotamiento de compradores. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de velas? Este tipo de velas se forman de la siguiente forma. Normalmente, este tipo de velas únicamente queremos verlas en las zonas de máximos, ¿ok? Ahí es donde queremos ver este tipo de velas, en las zonas de máximos. ¿Cómo se forman? Son muy parecidas a las de indecisión, nada más que aquí sí nos interesa que el cuerpo sea pequeño. Mientras más pequeño, mejor. ¿Ok? Ok. Aquí no tanto aplica que el cuerpo sea grande, sino que aquí mientras más pequeño el cuerpo, mejor. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la mecha es muy larga por arriba, incluso puede ser hasta más larga. O sea, hay velas que tienen una mecha, pero súper larga. Sí, yo he visto una. Esas no son las que le llaman am, las kamikaze. Yo les llamo velas Spike. Spy. Spike y hay otros, o sea, en los libros aparecen como Shooting Star Ok, o como Hanging Man. ¿Ok? ok. Así aparecen en los libros, como Shooting Star o Hanging Man, y pues hay quienes les dan otros nombres, o sea, hay quienes les dan, o sea, como te digo, o sea, al fin, les pueden dar muchos nombres, pero al final todos se resumen en este tipo de velas, ¿no? Entonces, esas velas de agotamiento de compradores, su característica es que la mecha de arriba es al menos 4 veces más larga que la mecha de abajo. Esa es su característica Cuatro especial. veces más larga que la pasada. Ok. Que la mecha de arriba es al menos, para que sea válida esa vela, la mecha arriba tiene que ser al menos 4 veces más larga que la de abajo. ¿Ok? Ujú. Si no es 4 veces más larga que la de abajo, no es una vela de agotamiento de compradores y solamente tienen funcionalidad cuando están en zona de máximo. Si aparecen estas velas dentro, vamos a poner que a la mitad de un impulso, no tienen validez. Solamente tienen validez en los puntos más altos estas velas. ¿Ok? Ok.
Y estas velas, pues las vamos a empezar a ver antes de un cambio de tendencia. Si el mercado viene de arriba, si el mercado viene subiendo, 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 subiendo y llega a una zona de máximos, donde vamos a poner que en el pasado los gráficos, cada vez que toca, cae, toca y cae, y llega y se da una vela de estas, es que nos está diciendo que hay una probabilidad muy alta que empiece a cambiar la tendencia y empiece a ser bajista. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Patrones ahí, ¿no? Patrones de velas, dobles techos, triples techos, hombros, cabeza, hombro, patrones de cambio Claro, de entonces tendencia. la gracia realmente de esa vela, a lo que me estoy enterando ahorita, porque si pasaba que si la veo a mitad de un recorrido, puede que me estés mareando. Claro, El, exactamente, te puede confundir. exacto, la gracia está verla realmente en una zona de máximos, en tal caso que esté esperando un cambio. Es correcto, es correcto. Si no está en una zona de máximos, no Me tiene está validez. mareando. Por eso es que, o sea, hay mucha información, pero hay que saber cómo interpretar esa información. Hay que conocer la información y hay que validar la información, como yo te decía. O sea, el hecho que yo te diga esto, para que tú lo puedas ya entender más a fondo, tienes que ir y practicarlo en el gráfico, para que tú vayas como que acostumbrando al ojo, que se acostumbre tu ojo a solamente verlas en ciertas zonas y no donde sea, sino que tu ojo se vaya acostumbrando poco a poco. Cuando lo vean en una zona, es como que, foco, pon mucha atención aquí, porque está apareciendo este tipo de velas en esta zona, ¿no? Okay. Entonces, estas velas son exclusivamente velas de agotamiento de compradores, ¿ok? De ahí tenemos la vela de agotamiento de vendedores. Nada más que esto, en vez de ser en zona de máximos, se aparece en una zona de mínimos, ¿no? Entonces, es prácticamente lo mismo, nada más que al revés. Están en una zona de máximos, igual de preferencia que el cuerpo sea lo más pequeño posible. No importa si es rojo o verde, lo que nos importa es simplemente que el cuerpo de la vela sea lo más pequeño posible. ¿Okay? Y aquí es al revés, en vez de estar por arriba, está por abajo. Está por abajo, lo mismo. La mecha de abajo tiene que ser al menos 4 veces más grande que la de arriba, ¿no? Esa es la regla de este tipo de velas, ¿no? Y estas son las velas de agotamiento de vendedores. ¿Okay? Velas de agotamiento de vendedores. Entonces, estas son los dos tipos de velas que existen en el mercado. Te voy a mandar una foto para que ahí las guardes y las estudies. Sí, eso te iba a decir. La mando nomás. Vamos a Okay. acomodar esto bien. Vamos a borrar esto. Ay. Listo. Listo. Ahí está. Pongo la foto. Sí, Aquí ahí. igual yo después, o sea, a mí me funciona que siempre que después yo escribo las cosas, me las aprendo más. Entonces Claro. Sí. yo termino después pasando todo un cuaderno. Sí, es mejor, es mucho mejor. Y obviamente Sí, ya después cuando lo practiques en el backtesting, pues ya va a ser otra cosa también. sí, pero a mí me pasa fijo que cuando yo escribo siento que es como que si el cerebro de verdad me Funciona. copiara todo lo que le digo. Perfecto. Y el tercer tipo de velas son las velas de confirmación, que son las velas que vamos a usar para confirmar una entrada. ¿Ok? Entonces, este tipo de velas también son, vamos a definirlas, son velas que nos van a indicar si entrar o no en una compra o venta. ¿Ok? Entonces, este tipo, dentro de este ramo también existen dos tipos, ¿no? Están velas de confirmación de ventas, ¿ok? Entonces, estas velas de confirmación de ventas, lo que tienen es igual, vamos a ver una zona de máximos. Entonces, probablemente veamos que, pues, empiecen primero, ya sabes, ¿no? A subir las velas. Después puede que por aquí aparezca una doji, después puede que por aquí aparezca una spike. Vamos a dibujarlas acá. Ok. Vamos a pensar que esta es una spike. ¿Ok?
Entonces vamos a ver probablemente primero la spike, que es la que nos indican que ya hay agotamiento de compradores, y ya después vamos a ver nuestra vela de confirmación, que es nuestra vela, también se le puede llamar vela envolvente, Sí, sí. bajista, ¿no? Entonces, esta vela de confirmación es cuando el cuerpo envuelve a una vela o más. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, esta vela está envolviendo a estas últimas tres, ¿ok? Entonces, mientras a más velas envuelva, mejor es la confirmación, ¿ok? Entonces, esa es la vela de Esa era como que la única que medio tenía clara de confirmación de velas. claro. Pero te quiero hacer una pregunta con esa confirmación. Sí. ¿Tú esperas algún tipo de retroceso en esa vela envolvente para entrar? No, yo siempre entro antes. Yo entro en las dojis o en las... A mí me gusta entrar en este tipo de velas. Ah, tú entras antes que te dé la envolvente. Claro que obviamente es un poco más arriesgado porque, Obvio. pero obviamente, o sea, yo por qué entro así, porque ya conozco la estrategia, o sea, ya la he hecho mucho backtesting. Claro, ¿Cuál es la diferencia de entrar en un spike? Este es un spike, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un spike y un envolvente? La relación riesgo-beneficio. Si yo total. entro aquí, probablemente me dé una relación riesgo-beneficio 1 a 10. Si yo entro Ajá. aquí, probablemente me dé una relación 1 a 5. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo ya juego con estadísticas y probabilidad. Sí hay una mayor probabilidad que cuando entre aquí me toque stop loss, pero también si mi entrada es bien hecha, bien analizada, con la paciencia adecuada de esperarla, yo prefiero una operación 1 a 10 que 1 a 5. Obvio. Porque si yo, vamos a hacer un ejemplo, si yo pierdo 8 operaciones seguidas y gano una, y esa una operación me da 1 a 10, recupero las 8 pérdidas anteriores y además mi cuenta crece. En cambio, si yo pierdo 8 operaciones seguidas y gano una con este tipo de velas, pero es 1 a 5, no me da para recuperar mis operaciones anteriores. Tendría que ganar 2. Eso no pasa, o sea, eso a veces lo he visto porque veo ponte la envolvente y a veces la envolvente es muy larga. Entonces digo, wow, no es lo mismo haber entrado arriba que después la envolvente y hay veces que la envolvente se va y no te da un retroceso como para volver a entrar. Claro, claro. Entonces, sí siento que esa relación cambia y por eso te lo iba a preguntar si tú entras después de esa envolvente. Sí, sí, sí. O sea, yo entro desde antes, ¿no? Ok. Y obviamente que si ya después veo la envolvente es como que, ya estoy más tranquilo, ¿no? No, y aparte que la envolvente a veces te sacan azul de una vez. Claro, pero de todos modos no te preocupes porque todo eso lo vamos a seguir viendo en las siguientes sesiones. Ok, Esto ya, la parte de entrar mero arriba viene cuando se da el falso rompimiento, ¿ok? ok, Y de entendí. ahí viene la envolvente alcista, que aquí el mercado viene bajando, probablemente igual. Si no nos da una spike, nos puede dar incluso una doji, que es cuando ya marca indecisión. Obviamente la spike tiene más fuerza, más validez. Es mejor ver un spike que una doji. Pero si después de una doji vemos la envolvente alcista, esta sería una vela de confirmación de compras. ¿Ok? Y pues obviamente nos sirve para confirmar y entrar en una compra. ¿Ok? Te voy a mandar igual foto de esto. Déjame, ya, tomarle foto. Ah, sí, sí, sí. ¿Ok? Y listo. A veces ¿no te ha pasado? Bueno, me imagino que sí. Muchas veces que saca las spy esas súper grandes, pero igual se regresa. Claro, por supuesto. O sea, puede seguir, o sea, vamos a pensar que estoy buscando ventas. Puede darse el spike y aún así seguir subiendo y me toca stop. Pero por eso hay stop loss. Porque si Ajá, toca stop loss, pues probablemente el mercado siga subiendo y ya ves que como yo siempre marco varias zonas, si ahí donde entré me toca stop loss, ahora yo me espero la zona más arriba. ok, Por eso es que siempre marco varias zonas. Nunca es como que, solamente voy a esperarme y aferrarme a una sola zona. ok. ¿Ok? Bueno, ¿dudas con esto, Cali? No, Perfecto, vamos a pasar al gráfico. Vamos, claro. vamos a ver ahora sí.
pues ya, ahorita vimos la teoría, ¿no? Ajá. Vamos a ver la parte práctica, ¿no? Por ejemplo, aquí donde empezó el ciclo, si empezamos a ver este doble piso, ¿ok? ¿Qué es lo que hizo? Por ejemplo, aquí en el primer piso, fíjate cómo aquí en el primer piso nos dio una envolvente muy grande comparada a estas dos últimas velas. Sí. Luego hace un retroceso y mira aquí, este tipo de velas la podemos tomar como una vela de agotamiento de vendedores. ¿Por qué? Porque Vendedores. la mecha de abajo es muy larga y por arriba ni siquiera tiene mecha. Sí, es. Obviamente, obviamente que si esta vela hubiese tenido el cuerpo más pequeño, más válida todavía es, o más validez todavía tiene. Entonces, ¿qué pasa después de darse este agotamiento? Fíjate cómo aquí se da una vela de confirmación de compras. ¿Por qué? Porque esta vela cierra encima de estas últimas tres De velas. las dos. Fíjate cómo Exacto. después de confirmarnos en el doble piso, fíjate cómo esto se va muy fuerte para arriba, Ajá. con mucha fuerza. Y luego, por ejemplo, en el retroceso, mira, aquí que habíamos marcado esta zona de mínimos, ¿ok? Aquí que teníamos lo que te dije, siempre la línea va a ir en la mera puntita de la mecha. Fíjate qué pasa. Fíjate, o sea, nada más para que veas cómo funciona la información que nos da el mercado. Fíjate qué velas nos da aquí. Primero, mira, aquí ya nos dio qué tipo de vela es esta. Una de agotamiento. Fíjate cómo lo que te decía, muy probablemente antes de llegar a la zona, primero van a empezar a aparecer las dojis o las de agotamiento. Pero ¿cuándo van a tener validez? Hasta que toquen la zona. Entonces, fíjate cómo, por ejemplo, aquí nos pudo haber engañado el mercado porque nos dio una Sí, de yo agotamiento. quiero haber ido en compra de una vez. Ajá, aquí pudieron haber entrado en compras, pero estuvo mal porque no te esperaste a que toque la mera puntita de la mecha. Esa es la paciencia que al 95% de los traders les falla y que por eso sus entradas son malas o no son Ya. precisas por esa paciencia. Entonces, ¿qué pasa después? Que ahora sí ya llegó a la zona y fíjate también, aquí nos empezó a dar las velas dojis, ya después nos dio otra vela de agotamiento De y agotamiento. ahora sí nos dio la envolvente. Y fíjate cómo incluso esta envolvente es mucho mejor que esta. ¿Por qué? Porque esta, fíjate, esta es envolvente, pero todavía tiene mecha. Ajá. Mientras menos mecha tenga la envolvente, va a ser mejor, más válida. ¿Ok? Ok. Fíjate cómo aquí esta vela envolvió, por ejemplo, esta primera solamente envolvió a una vela. Y esta que después se formó, envolvió a estas últimas tres velas. O sea que Ujú. mientras a más velas envuelva, mejor la entrada. Fíjate, entonces, por ejemplo, yo hubiese entrado en una compra aquí, ¿no? Vamos a poner que yo hubiese entrado en una compra ahí. Eh, Pero Rafa, tú entras normalmente en compra, no me imagino que a 4 horas, me imagino que a 15 claro, así. sí, claro, no, o sea, yo entro en una hora, 15 minutos, o sea, yo Ok. no entro, o sea, yo analizo en cuatro, pero mis entradas normalmente terminan siendo en una hora o 15 minutos. Ok. Más abajo ya no, ya no. O sea, ya, por ejemplo, 5 minutos sirve, pero para hacer reentradas, no para Ok. hacer entrada. Una cosa es la entrada y otra cosa es la reentrada. La reentrada es cuando primero ya se dio la entrada, se confirmó y ya después en un retroceso te vuelve a confirmar y a eso ya se le llama reentrada. Ahí sí ya uso 5 o 15 minutos, depende mucho de la estructura del gráfico. No es como que hay una regla específica, sino que es lo que siempre yo digo, al final no depende de mí, depende del mercado, depende de la estructura del mercado, depende de la Claro. información que me deje el mercado. El mercado es el que domina, no, el trader no domina, sino que el mercado domina y tú lo que tienes que buscar es fluir con el mercado, ir con el mercado. Por eso la frase, la tendencia es tu amiga. Pero bueno, normalmente se entra entre 15 y una hora. Exactamente. Que eso igual lo vamos a ir viendo después. Pues, por ejemplo, ahí yo ya pondría break-even probablemente, ¿no? O tomaría Sí. parcial. Por eso la importancia de tomar parciales, porque luego puede regresarse el trade, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira cuánto tiempo ahí, literalmente es pura paciencia. O sea, y obviamente aquí hay más reentradas, ¿no? Por ejemplo, aquí, después de este impulso, yo ya me voy a una hora y empiezo a buscar reentradas aquí en una hora, ¿no? Ya que se dio ya que se dio la entrada y veo que ya se da un impulso, ahora sí puedo buscar reentradas en estas acá, ¿no? Por ejemplo, aquí, lo que te digo, de todo este impulso, Otra zona de mínimo. ajá, exactamente, hay otra zona de mínimos. ¿Cuál es la zona de mínimos más probable? Siempre la última.
La última. La más segura, pero no quiere decir que es la que siempre se va a respetar. ¿Cuál es la siguiente zona? La que está arriba, o sea, Ok. esta acá. Y esta es como que la segunda zona más probable. Siempre la más probable va a ser la última y luego empiezas de abajo para arriba. Ok. Esta es la segunda zona, o sea que la segunda más probable. Pues fíjate cómo después Y aquí esa fue se, la que respetó. la que respetó. Mira, esto es lo que te digo, la diferencia de entrar aquí con aquí es que aquí hubo un falso rompimiento. Eso lo vamos a ir viendo más a detalle más adelante. Ok. Entonces, fíjate aquí en este falso rompimiento, cómo se dio la doji, Y se la dieron envolvió. varias dojis, incluso, por ejemplo, aquí hay velas de agotamiento, de tendencia, y fíjate cómo luego después la envolvente que nos confirma, y después de darse la envolvente ya empezó a subir el mercado. Se dio la envolvente, volvió a retroceder, y ya después empezó a subir otra vez. Obviamente yo hubiese puesto un take profit a esta zona, del último alto más reciente, y yo creo que ahorita ya estaría perfectamente llegando, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, veo que está a 5 o 10 pips del take profit, como aquí, yo cierro la operación porque Así era. a veces puedo, o sea, la cierro manualmente porque, mira, en este caso, mira, se Te- regresó casi completamente el trade. Entonces, todo eso forma parte de un plan de trading. Por eso es que el trading no solamente es como que voy a abrir una... O sea, muchos piensan que es llegar, abrir una cuenta real y ganar dinero. Grave error de novato, ¿no? Y eso, obviamente, porque no tenemos un mentor que nos guíe, pero cuando ya tenemos un mentor es no solamente es llegar a abrir una cuenta, sino que es llegar y ver, estudiar el pasado del gráfico para que veas este tipo de cosas que cuando está en vivo no lo sabes. Cuando lo estudias en el pasado, te empiezas a dar cuenta y es ahí cuando uno empieza a armar su plan de trading y tener reglas de, por ejemplo, yo tengo mi regla de que si está a 10 pips de ya el take profit y veo como que empieza a haber agotamiento de tendencia, como por ejemplo aquí me empieza a marcar el agotamiento por el tipo de vela, Sí, yo cierro mi operación. claro. Entonces, para eso sirven la acción del precio, ¿no? ¿Dudas con esto? No. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de ventas. Vamos a ver un ejemplo de ventas, por ejemplo, aquí Súper, en el súper dólar yen claro. me agarré toda esta venta, ¿no? En el dólar yen. Súper Entonces, claro, pero estoy así como que qué diferente es que alguien te lo explique. no, claro, por supuesto, o Ay, sea, a tratar de entenderlo uno solo, ¿sabes? y no, hay mucha diferencia. O sea, la diferencia es que, pues, uno ya tiene la experiencia y qué es lo que hace uno, transmitir esa experiencia. Y obviamente que cuando se transmite, pues la persona que está aprendiendo lo va a adquirir y lo va a aprender de una forma más sencilla, porque no es lo mismo, imagínate, tienes dos caminos. En un camino es un camino desconocido que nadie conoce. Si tú vas a entrar a un camino desconocido que nadie conoce, vas a entrar con miedo, con ansiedad, con angustia, con incertidumbre. En cambio, si tú entras al otro camino, pero es un camino que va con un guía acompañado y ese guía ya conoce, ya ha pasado 50 veces el camino, va a ser Mucho más. mucho más fácil recorrerlo, va a haber más confianza. O sea, en uno hay incertidumbre y en otro hay confianza. ¿Por qué? Porque un camino no se conoce y el otro camino sí se conoce. Entonces, esa es la diferencia entre cuando no tienes un mentor y cuando sí tienes un mentor. Cuando no tienes un mentor es ir con miedo porque no lo conoces y cuando vas con un mentor, tal vez sí todavía hay un poco de miedo, pero es menor, pero hay algo que ya se llama confianza. ¿Por qué? Porque ya tienes la confianza, porque ya el mentor, si es un mentor real, un mentor que tiene resultados, pues obviamente va a haber confianza. Obviamente Claro. también hay de mentores a mentores. Hay mentores que no tienen resultados y enseñan, y hay mentores que tienen los resultados y enseñan. Obviamente siempre va a ser mejor el mentor que tiene resultados. Que tiene resultados, claro. Por eso igual también es muy importante no solamente dejarse guiar por el precio, sino por el valor, por los resultados. Yo siempre me guío por los resultados. O sea, si yo veo un resultado grande en la persona, a mí no me importa el precio que tenga que pagar. ¿Por qué? Porque yo sé que si la persona tiene el resultado, tarde que temprano yo voy a tener sus resultados o mejores, porque la persona me está enseñando cómo recorrer ese proceso para llegar a ese resultado o esa meta, ¿no? Total, Entonces, total. por ejemplo, vamos a ver los ejemplos aquí de las ventas con el dólar yen. Aquí con el dólar yen, ya sabes, primero ver siempre el ciclo del mercado. Siempre es lo primero, observar cuál es el ciclo del mercado. Hay Entonces, por gente ejemplo, realmente aquí, bajista. 100% bajista desde enero del 2017, mira, acá hay un impulso,
retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y también nos podemos dar cuenta que es bajista. ¿Por qué? Porque hay algo, no sé si conoces lo de los bajos más bajos. Los bajos más bajos, claro, y los altos más bajos. Es correcto. Mientras Ajá. tú sigas viendo altos más bajos, por ejemplo, acá hay altos más bajos, altos más bajos, altos más bajos, bajos más bajos. Mientras tú sigas viendo eso, el mercado sigue siendo bajista. Ahí. Y no hay por qué pensar en compras, siempre en ventas y sigues viendo que el mercado te da. Por ¿Y eso no yo te ha siempre pasado que a veces te preguntas o te cuestionas como hasta dónde puede bajar esta moneda? O sea, ¿cómo se puede evaluar tanto? No sé. a ver, nada más dame chancecito rápido. Dale. Listo. Listo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Ok, ya que vemos que es bajista, por ejemplo, en todo este retroceso que hizo el mercado, fíjate, siempre de todo este impulso, ¿cuál va a ser la zona más probable? Esta última, ¿no? Ajá. La última va a ser la más probable. Y después la siguiente, la que pondríamos en segundo lugar probable, sería la de abajo. Ese. Entonces, Ajá. ¿cuál se respetó? Pues en este caso no llegó la última, pero sí vino a respetar la segunda, esta de acá. ¿Ok? Fíjate cómo aquí en esta segunda, fíjate, por ejemplo, aquí nos confirmó primero, aquí nos da un envolvente. Y aquí, por ejemplo, esta nos hubiese sacado, pero probablemente yo hubiese volvido a reentrar después cuando veo que estas tres velas, fíjate, estas tres vamos a poner en color gris, Envolvieron las otras anteriores. envolvieron a estas tres. Entonces, a eso se le llama variación bajista. Una Ok. variación es cuando dos o más velas envuelven a una anterior. Ok. Pero fíjate que siempre antes de confirmarse la entrada, mira, aparecieron dojis aquí, ¿no? Y ya después, por ejemplo, hizo el retroceso de nuevo. Y aquí en este retroceso, obviamente, se pudo haber reentrado. Y que yo siento que en esa verde de compra que salió, mucha gente pudo haber dicho, ah, un nuevo máximo y se va en compra. Claro, también. Pero, por ejemplo, si ya aquí lo vemos en 4 horas, fíjate cómo aquí en 4 horas ya empiezas a ver la estructura y empiezas a ver bajos más bajos, bajos Ujú. más bajos. Y eso obviamente también es información, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuál era la zona más probable que se respete en este retroceso, esta, ¿no? La de arriba. La de arriba. Y después, ¿cuál era la segunda? Esta de acá. Esta de aquí. De siempre en la puntita de la mecha. Fíjate cómo aquí se respetó. Perfecto. Incluso aquí, por ejemplo, nos dio un triple techo. 1, 2, Dos. triple techo. Y fíjate el tipo de velas que nos empieza a dar antes de confirmarse la entrada. Primero nos da dojis, dojis, dojis. Después nos da esta, que es Ajá. un agotamiento. Un agotamiento. E incluso agotamiento y al mismo tiempo el cuerpo envuelve a la vela anterior. ¿Ya viste? Sí. Entonces también esta es una vela muy buena. ¿Por qué? Porque está haciendo agotamiento y al mismo tiempo el cuerpo envolviendo a la anterior. Entonces yo Y hay, probablemente, hay algo que dijiste en un video de los que vi ayer que me parece, bueno, ahorita lo puedo ver y por eso me acordé, que a veces por lo menos ahí te da un triple techo, pero a veces como la reentrada, lo que uno piensa que es la reentrada, es mejor que la entrada. sí, 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 sí. A veces la reentrada es En mejor. la tercera la agarras y de una vez ya se va. Sí, es correcto, es correcto. Por eso, ahí para eso viene lo del backtesting. Estudiar el pasado gráfico, porque eso solamente se aprende en el pasado gráfico. Sí lo puedes aprender en el gráfico en vivo, pero vas a tardar mucho más tiempo. En cambio, cuando uno se aprovecha de que se puede estudiar el pasado gráfico, pues puedes adquirir experiencia estudiando el pasado gráfico. Y si además operas en vivo, pues obviamente acumulas experiencia del pasado del gráfico y de que estás operando el mercado en vivo, ¿no? Entonces, fíjate cómo ya después se dio la confirmación ahí, se dio la spike, que al mismo tiempo fue un envolvente y pum, de ahí, pues obviamente
paciencia para, pues, para esperar el take profit también, ¿no? No es como que se caiga directo al take profit, sino que... Y obviamente en todo este recorrido también hubieron reentradas en temporadas menores como de 1 hora o 15 Pero minutos. igual tú en ese caso hubieses tomado parciales. Sí, yo tomo parciales siempre a partir del 1 a 5. Por esta razón, por ejemplo, yo hubiese tomado parciales como por acá, por esta razón de que, mira, luego se regresa al mercado completo. Entonces, si tú tomas parciales abajo y además luego en el retroceso vuelves a reentrar, pues al mercado le puedes estar sacando y sacando y sacando muchos pips con un solo par. O sea, yo literalmente a veces nada más tradeo 2, 3 pares y les doy muy buen seguimiento y les saco, a veces les he sacado hasta 3 entradas y esas 3 entradas me terminan dando lo que me darían cuatro pares y me lo termino 4 pares. por darle un buen seguimiento. Entiendo. Y pues nada, prácticamente ese es el tema de acción del precio, Cali. No sé si tengas alguna duda. No, inclusive creo que me quedó muy claro y que me sacaste de dudas que tenía. Excelente, qué bueno. O sea, más bien como que me aclaraste ese tema de dudas que tenía respecto a las velas. Claro, Porque sí, o sea, yo sabía que si la envolvente y tal, pero por ejemplo, eso que me dijiste de que la envolvente tiene que ser en una zona de máximos o de mínimos para que realmente tenga validez, para mí era clave, porque a veces yo la veía en cualquier zona y yo pensaba que ahí era, ¿sabes? claro. Entonces, no, al final no sé, el trade se iba o me tocaba stop loss de una vez, pero era porque ahí no era. Perfecto. Sí, no, no, pero eso me quedó súper claro. Y ahora, pues prácticamente la tarea que te va a quedar es hacer esto que estamos haciendo. O sea, que tú vayas al pasado del gráfico, veas primero el ciclo que forma, después que formó el ciclo, qué zona de mínimos o de máximos esperarías, y luego cuál es el tipo de vela que esperarías en esa zona de máximos y mínimos. ¿Para qué te va a servir esa tarea o practicar todo eso? Para que tu ojo se vaya acostumbrando y para que tú vayas adquiriendo el conocimiento de que tienes que esperar esas zonas que marcas y confiar en esas zonas, ¿no? E incluso si marcas una zona y no se da, también ver por qué no se dio. También aprender tanto de los aciertos como de los errores, ¿no? Claro, Y pues claro. obviamente ahorita yo te recomiendo, mi mayor recomendación es que ahorita te enfoques más en estudiar el paso a los gráficos que en operar, ¿no? Y No, inclusive fíjate que algo que sí he entendido, y eso creo que lo entendí no porque alguien me lo dijo, sino que lo entendí yo, es que cuando uno no estaba como bien emocionalmente, no es bueno operar. claro, por supuesto. Total, entonces esta semana, como había venido como, ¿sabes? Súper ajetreada y mudarme y cosas que me habían pasado y eso, yo dije, o sea, yo no ni pienso operar, o sea, puedo que vea un gráfico y si veo una entrada muy clara, pues la hago y eso, pero no me estoy de lleno así operando porque siento que es ir a perder plata. Claro, Uno tiene que estar como tranquilo. Entonces, cuando me salió lo que decía, ay, que gané la mentoría y todo esto, yo dije, perfecto, porque así lo que hago es practicar, ver, practicar, ver, practicar, ver, y en ese periodo, pues claramente ya me sentiré mucho más tranquila y ahí vuelvo a operar, pero ya con otros ojos, ¿sabes? claro, es correcto, es correcto. Ujú. Pues listo, Cali, cualquier duda.